Bueno, mi Gladys, buenas tardes, bienvenida. Qué alegría tenerte en, aquí en esta live que estamos comenzando hoy. Cuéntame cómo Hola, es. Lore. Buenas tardes. Muy bien y gracias por la invitación. A ti, gracias por decir sí, porque este sí no es para mí, este sí es para el Señor. Así es. Entonces, bueno, te voy a presentar, pero antes de eso, hagamos una oración. Quiero que hagamos una oración para empezar, para que todo esto sea para la gloria del Señor y para quien trabajamos, que es para Él. Entonces vamos a Así. llamar al Espíritu Santo, vamos a invocarlo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven en este momento, aquí a esta live. Visita a Gladys en su casa, visita mi casa. Que todo lo que digamos aquí sea para tu gloria, Señor, que todo lo que digamos aquí sea para tu obra, para que toques esos corazones, esas mentes que tú necesitas tocar. Que esto aquí sea para ti, Señor, porque tú nos planeaste, porque tú nos pensaste, porque tú nos trajiste a este mundo con un propósito, porque tú tienes a Gladys, la colocaste aquí en tu camino con Lore con un propósito. Ese propósito tú ya lo has sido, lo diseñaste un día y lo fuiste cumpliendo y todavía lo sigues cumpliendo. Hoy es un día donde tú ya lo habías pensado. Permite para que el Espíritu Santo la ilumine, que ella abra su corazón, su mente, todo su ser para que se haga tu obra. Que yo sea tu instrumento, que mis palabras sean las tuyas y que yo sea usada también para que se haga tu obra. Amén. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen en Amén. este momento que también nos acompañe, ya que es esa mujer referencia que el Señor nos pide que seamos, que sigamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ahora sí, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi Gladys, bienvenida de nuevo. Hoy es una tarde, vamos a estar tranquilas, aquí no se va a hablar nada que no sea, como decimos, todo es para la gloria del Señor. Que el Señor bendiga tus palabras, que ese testimonio sea para engrandecerlo a Él, que ese testimonio sea para la obra de Él, para tocar esos corazones que Él quiere tocar, que aquí lo que tú hables sea siempre cuidado por Él. Como yo tengo una frase que digo, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Entonces, que todo sea para Él. Entonces, Claro bueno, que sí. yo te voy a presentar. Gladys es primero ya es una de mis mentoradas, ya se graduó, ya se certificó, pero también es una gran amiga que aquí este trabajo, esta mentoría me dejó, Tu Camino con Lori. Es una persona así santanderiana que nunca me imaginé tener contacto con una santanderiana. Uno siempre, pues la verdad, poco contacto he tenido con parte de esa cultura. Me parece muy bonita, me encanta, pero pues no había tenido así contacto. Pero es una gran mujer, es una mujer que el Señor ha ido transformando su corazón, su historia, todo lo que ella es. Es una mujer que el Señor trajo aquí, usó algo, una historia mía, se valió de eso para ella identificarse y para eso es que nosotros damos nuestro testimonio, para eso es que nosotros entregamos nuestro testimonio, para que otras mujeres así como ustedes se identifiquen y en algún momento podamos ayudarlas. Entonces, bueno, ahora sí, mi Gladys, te dejo la palabra para que tú puedas comenzar. Bueno, les voy a contar como una partecita de mi historia. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Gladys Teresa Gamba, soy de Colombia, porque sé que ahí te ven también muchas personas de otros países, de una ciudad que se llama Bucaramanga, y el departamento de Santander, por eso dice Lore que es santanderiana, una cultura diferente a donde Pensé que Lore eran muy viene. bravas y no. Eso tenemos fama de bravas las santanderianas. Yo soy la mayor somos dos hijas, y pues yo tenía 14 años cuando llegó mi hermana.
Entonces, pues fui hija única 14 años, de unos papás, pues una madre muy dada a sus hijas, papá muy estricto, mi papá murió el año pasado. Entonces, vengo de una cultura donde vine a entender muchas cosas ahora que conocí a Lore. Vengo de una cultura, pues, de todos modos, de fuerza, de fortaleza, de hacer, y pues más o menos a los 17 años empecé a tomar unas riendas de mi casa, del hogar de mis papás, que yo no tenía idea. Bueno, salí de estudié yo misma, yo ya de una vez salí de colegio, de bachillerato, empecé a trabajar y yo estudiaba de noche, siempre alterné. eh, y pues llevé una vida como normal, en la parte espiritual cero, o sea, me refiero, salí de un colegio de monjas, pero no era esa vida espiritual que de pronto, pues yo me imaginaba, y más o menos cuando tenía 28 años, de 27, mentira, 27 años, un compañero mío de trabajo me invitó a un rosario de universitarios, y ahí empecé a conocer a la Virgen, sí, porque o sea, ni en mi casa. No era eso, de pronto la Eucaristía, de vez en cuando un domingo, a veces en Navidad la Eucaristía, pero no era esa parte, y ahí empecé a conocerla, y pues Dios me regaló la fortuna de conocer a mi esposo en ese grupo. Nosotros fuimos amigos durante 2 años, pero nunca nos imaginamos que íbamos a ser pareja, unos amigos de esos que cuento, llevo, ayudo, todo eso fuimos nosotros. Y nosotros el grupo nos enseñó cómo a servir, ¿no? A prestar el servicio a los demás. Yo creo que eso nos unió mucho y nos enamoró. Nosotros íbamos a un sitio aquí en Bucaramanga que se llama Los Ermitaños, que son unos monjes ermitaños, viven y fuimos, y una monjita apenas nos vio, ay, ustedes tan bellos como son de novios, y nosotros, no, hermanita, nosotros no somos novios, somos amigos, ustedes van a ser novios, y nosotros, ay, hermanita, no nos imaginamos, al año volvimos, y ya éramos novios, y apenas nos vio, ya son novios, nosotros, ustedes se van a casar, y no. Duramos 2 años y medio de novios, fue un noviazgo muy bonito porque fue todo en base a prestando el servicio. Yo creo que pues yo me enamoré de mi esposo por ese carisma, por esa persona, pero pues antes, cuando estábamos en el Rosario, un ejercicio antes de yo conocer a Pacho, porque todavía no había entrado al grupo, la persona que nos dirigía nos dijo que nosotros a Dios teníamos que escribirle una carta cuando queríamos algo, pero con el detalle. Entonces ella nos explicaba una casa, yo quiero una casa grande de 5 habitaciones, de no sé qué, pero nos dejó la tarea de hacerlo con la pareja que nosotros queríamos, porque la mayoría éramos solteros, pero que teníamos que hacerlo en el Santísimo. Y pues yo de las pocas cosas dije, bueno, yo fui al Santísimo, y yo en ese momento para mí el Santísimo era para sentarse y decir, bueno, hago el Padre Nuestro y la Ave María y me voy, ¿no? Ese día hice la carta. Le dije, yo quiero una persona, primero físicamente alta, que sea portachón, yo lo quería blanquito, o sea, todo. Y después dije, bueno, yo quiero un hombre que venga de una familia que sea amorosa a Dios, quiero una persona que tenga don de servicio y que sea una persona muy bondadosa. Bueno, cuando él apareció y cuando ya las cosas se dieron, yo miraba y yo decía, Dios, me lo cumplió tal cual, o sea, entonces yo decía, yo sí le digo a él, tú eres ese regalo de Dios porque yo se lo pedí al Señor y sí, pues nosotros nos casamos, a los 2 años nació nuestra primera hija, Isabela, lo más anhelado y esperado de este mundo, pues ya nos casamos grandes, porque ya nos casamos pasados los 30 los dos, entonces fue esa ilusión, nosotros comenzamos al año de habernos casado, hicimos un encuentro conyugal y empezamos, fue como, no sé, ese fue el regalo de bodas que nos dimos de primer año, y de ahí pues como veníamos en ese proceso del servicio, pero ya casados como que habíamos parado un poquito, empezamos a servir. Y le estamos sirviendo al Señor hace 18 años en una pastoral de familia hermosa en la que nos ha enseñado muchas cosas. Y pues así como empiezan todas las cosas lindas, pues también ese proceso difícil, porque cuando nos casamos, yo trabajaba en una multinacional.
Yo vengo de una familia donde entendí después que muchas de las decisiones de mi casa, desde mi casa de origen, las tomaba era yo. Ah, que es que puedo hacer cosa, tal cosa. Entonces, en mi hogar yo creo que quise hacer lo mismo. Eh, pues yo ganaba más, yo tenía un puesto de mayor cargo, entonces, pues yo creo que esa partecita que de pronto nos dicen es que usted tiene que prepararse para no depender de nadie y usted manejar sus cosas y todo eso, y yo me la creí, ¿no? Y me la creí y no me imaginé que en el proceso yo lastimaba a mi esposo, porque era lo que yo quería, yo tomaba las decisiones, estábamos en un proceso, Ay, tan o sea, muchas bella. personas decían, sí, nosotros decíamos, en un proceso donde trabajábamos con parejas y todo, pero era esa partecita que después lo entendí mucho tiempo, que era esa luz afuera, pero esa oscuridad aquí en mi casa, pero era por eso, porque yo era la que mandaba, la que tomaba la decisión. Y desafortunadamente, pues mi esposo tuvimos nosotros una crisis en el que él quedó sin trabajo. Entonces, yo era una mujer así, activa, aquí, acá, siempre he tenido ese pensamiento de rápido, las cosas perfectas, todo, y cuando él no lo hacía, pues empezaron los problemas. Entonces, empecé los problemas porque, lógicamente, entonces, pues empecé de pronto a humillarlo, a, a mandarlo, y él en silencio, en silencio, en silencio. Y transcurrieron como, bueno, llegó nuestra hija, cuando nuestra hija tenía 4 años, volvió a quedar embarazada, también feliz y todo eso, pero pues a las 12 semanas perdí el bebé, fue una pérdida muy fuerte, pero una pérdida que yo bloqueé, o sea, ya el bebé no está, ya seguí mi vida normal. O sea que Nosotros estábamos, en el cielo. dime, Tienen un hijo en el cielo. tenemos un bebé en el cielo. Una bebé porque yo sentí que era niña. Yo cuando Isabela también quedé embarazada, ella también fue igual. Entonces, yo bloqueé esa parte y seguí. Nosotros de todos modos, pues trabajamos con las parejas y nos enseñaron mucho tema de la parte de comunicación, donde de pronto nos empezamos a volver expertos, pero en mí había eso en el corazón que algo pasaba y yo era irreverente en el sentido, tenía ese ego, era la ejecutiva de esa empresa, ¿no? Era yo allá en esa empresa. Eh, de todos modos, bueno, ese proceso de que, bueno, como él no estaba, él duró siempre un tiempito sin trabajo, entonces yo de las cosas que le echaba en cara, pero es que mire, los esposos de mis amigas le dan todo, a mí me toca todo, o sea, sí, le echaban cara las cosas, pero siempre con el anhelo de que él fuera el que tomara las riendas. El proveedor, Pero era sí. porque exactamente, pero como yo era doña acelerada, doña perfeccionista, entonces lo que él decía no me gustaba nada, o sea, gracias a Dios Tú que querías que él Dios, fuera a imagen y semejanza tuya. mía, exactamente. Y él siempre fue un hombre silencioso. Sí, había a veces nuestros choques y todo eso, pero él paciente, callaba. Tranquilo. Hace como 8 años, creo, 9 años, un día la empresa me tocó la puerta y me dijo, bueno, la empresa hasta aquí llegaron sus servicios. Pues yo en ese momento estaba viviendo un estrés increíble en la empresa y me dio felicidad. Pero cuando yo salí dije, yo no quiero volver a trabajar más. Pero o sea, no entendía, al principio yo no le hice duelo tampoco a la empresa, o sea, se nota que yo los duelos los dejaba ahí, no pasa nada, bien, perfecto, No pensar. no pensar, exactamente. Y pues ahí vinieron procesos fuertes, tú sabes que si también en la parte financiera fuimos organizados en ese momento y al poquito tiempo pues, nos quedamos sin nada. Nos tocó volver a comenzar de cero, pero ese de cero era que yo en mi mente dije, yo no vuelvo a trabajar. Y yo dije, me quiero quedar con mi hija. Mi Gladys, te hago una Y yo, pregunta. No. Y mientras que tú trabajabas, ¿la niña tenía cuántos años? Isa, pues ella nació, estaba yo trabajando hasta los 8 años. Y ella se la pasaba con mi madre. Ella estuvo desde los 14 meses estuvo en colegio y en la tarde con mi madre y después ya el colegio fue hasta las 5 de la tarde y Pacho la recogía. Entonces yo no la veía.
Yo me iba Eso a te 6 iba de a la mañana, 6 de la preguntar, mañana. ¿cómo era tu rutina, por ejemplo? Porque tú dices que llegaste a un punto en que cuando la empresa te dijo chao, tú sentiste como un descanso. ¿Cómo era? O sea, ¿tú pensabas que era algo normal como mujer, que era ese el ritmo que debía seguir o...? Claro, es que cuando uno trabaja en empresas de ese estilo multinacionales, la proyección de uno solamente es ir arriba y visionar. Y para visionar esas empresas que necesitan, que uno esté 24 horas disponible. Entonces yo 6 de la mañana salía de la oficina, nosotros almorzábamos en la oficina y yo salía 6, 7 de la noche, Pacho me recogía con Isa después de que la recogía del colegio, pero yo me iba con el computador en la mano. Los fines de semana era el computador en la mesa. Llegó un momento en el que pues yo iba a las actividades de Isa de colegio, a las cosas médicas, eso sí, yo pedía vacaciones siempre en diciembre para poder estar diciembre, enero con ella. Entonces, pero yo veía que ella era a mi madre muy cercana y con Pacho mucho más. Pero en ese momento yo no lo veía. Yo veía Claro. era el triunfo, yo era la ejecutiva que las metas mías eran, mejor dicho, las mejores, y venga por aquí, y eso era. Y yo me sentía que era alguien, yo era Gladys, la de esa empresa, ¿no? Yo, o sea, porque lógicamente yo manejaba proveedores, gente, entonces, si yo llamaba, ay, llamo Gladys de tal empresa, y súper, o sea, se hacían las cosas, ¿sí? Entonces, claro, yo tenía esa autoridad en la oficina, y entonces en la casa igual, entonces si yo llegaba y encontraba algo, pues, o sea, hacía caras, a veces de todos modos, sí, era despectiva, entonces, pero yo no entiendo, bueno, el día que ya me dijeron, bueno, hasta luego, ya nosotros realmente pasamos un año y al siguiente año ya hubo un fracaso fuerte económicamente y, y ahí empezó como ese proceso mío que yo no entendía, o sea, que eh, yo decía, no, añoraba el trabajo porque al siguiente día de yo haber salido de esa empresa, yo me acuerdo que a la semana siguiente necesité un favor de algo que me podían ayudar y apenas dijeron, pero como ya sabían que yo no trabajaba ahí, ya no pasó nada. Entonces cuando yo dije, Nadie. yo era Gladys, la de tal, y de aquí en adelante, nadie, o sea, nadie. Eso me pegó más duro, ¿por qué? Porque me pegó el ego, porque me pegaron muchas cosas. Y entonces yo creo que como yo venía, la crianza mía fue de todo hacia la perfección, pero a la perfección a mi manera. No podía ser estar bien a otra persona, por lo menos les doy un ejemplo. Me iba a ayudar a organizar Pacho y iba a barrer, y pero ¿por qué coges la escoba de esa manera? ¿Pero por qué así? ¿Pero por qué no pasas por acá? Entonces, eso no lo entendí en ese Y él se momento. quedaba callado. Decía, no, pues es que yo termino y listo, no, él sí decía, sí, pero lo que pasa es que de pronto él era mucho más calmado Claro, en esa por parte que evitar. lo que era yo, ¿sí? Bueno, después de eso, al poquito tiempo, bueno, nosotros en la parte de nuestro proceso pastoral, sí íbamos creciendo supremamente bien, un liderazgo, pues también pasaban cosas de lo que tienen que pasar en los procesos pastorales, pero bien, o sea, siempre amando a nosotros, nuestro pilar era el amor al servicio a otras parejas, siempre. Así que, ¿cómo sería que llegamos cansados y hablábamos y todo y bien? O sea, nuestra relación era bien, pero había ese tema chiquitico que de pronto él no me lo decía. A veces de pronto esas parejas amigas me hacían regalitos. Le voy a regalar, usted no tiene por qué esto, no tiene por qué quejarse de Pacho delante de las personas. Lo decía, es que Pacho tal cosa, decía. Sí, cosas por el estilo, eran detalles pequeños que yo no entendía, que yo no los ponía como No en los práctica, lo veías. mismo que no los veía, exactamente, no me veía Además, esa parte. además, ¿qué pasa? Que lo que tú decías, como nos acostumbraron a que somos una dentro de casa y otra afuera, entonces si todo afuera está bien, está ok. Adentro, si los maridos o los hijos tienen que lidiar con uno, pues problema de ellos, por decirlo así. Entonces, para uno como mujer, eso es lo que, digamos, el mundo nos dice. Afuera tiene que ser la mejor, o sea, mostrar. Entonces, y más ustedes sirviendo en una pastoral. Entonces Claro, ustedes se claro. sentían, le estoy sirviendo a Dios, estamos sirviéndoles a parejas, nuestro matrimonio anda normal, pero la raíz, o sea, eso era una raíz que iba creciendo y que ahí, porque lo que tú decías es una cosita pequeñita.
Pero lo que nosotros los seres humanos es que esa cosita pequeñita es lo que va tejiendo y al final eso porque cuando las parejas se separan, ¿qué pasa? Muchas veces ni saben y son esas pequeñas cosas. Esos detalles que de todos modos uno no se da cuenta. Imagínate que cuando yo salí, yo no estaba preparada para ser ama de casa, porque yo trabajé desde los 16 años, ¿sí? Entonces, yo en mi casa sí hacía el oficio, me enseñaron a cocinar, el oficio bien, todo, o sea, esa partecita, pero pues yo le pagaba a alguien, ¿sí? Sí, Siempre cuando, pero ya al llegar a casa, al saber revisar el tema financiero, entonces me tocaba a mí, y había días que yo me sentaba y yo lloraba, yo decía, yo no quiero esto, eh, como hasta los 6 meses creo que duré ese proceso, porque yo decía, pero yo decía, pero no me voy a ir a trabajar a una empresa, porque a mí de todos me llamaron, venga y pues, pero yo no quería porque yo, en ese momento algo que sí tomé la decisión es que yo me quiero quedar con mi hija, yo quiero disfrutar a mi hija porque mi hija va a empezar la etapa de la adolescencia y quiero estar con ella. Entonces con ella empecé a hacer muchas que ella, las actividades que ella quería, ya iba yo, pero no entendía ese rol de ama de casa, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque cuando uno trabaja en empresa y es ejecutivo, entonces uno siente que el rol de casa no es no, tuyo. no es de uno, ¿sí? Sí. Entonces, y a mí por lo menos sí me encanta cocinar, cocino rico y todo eso, pero yo no me veía todo el día y corre aquí, bueno, ahí empecé a hacer pues como cosas, pero como a los 2 años empecé a tener como una depresión y no me di cuenta. Pero la depresión la empecé a trabajar de pronto mal en el sentido que muchas personas dicen mi depresión me acostaba y no quería levantarme. Sí podía pasar, pero me volví como más exigente en el ejemplo, pues con mi alrededor, de pronto agresiva. Me volví con todas las personas alrededor que preguntaban algo y yo contestaba con 3 piedras en la mano, o sea, y hasta que un día Dios empezó a darme lecciones. Mire, un día que yo creo que fue de los días como más difíciles que pasamos porque Pacho me veía y él tampoco entendía, él gracias a Dios empezó a trabajar, pero él se iba a 6 de la mañana, volvía a 9 de la noche porque sí, entonces me veía como que muy triste, sí, y no me arreglaba, él llegaba y me encontraba, no me arreglaba, nada por el estilo. Y una vez me encontró como sentada mirando hacia el paisaje y me decía, ¿qué me pasaba? Yo le decía que yo no era feliz. Yo le dije, yo no soy feliz porque esa no era la vida que yo quería. Lógicamente estábamos en un proceso económico en cero, en cero, en cero. O sea, era lo del salario de él y alcanzaba para lo mínimo. Y entonces yo le decía, esto no es lo que yo quería. O sea, decía, ¿dónde quedé? Entonces empecé a contar, decirle, ¿dónde quedé esta mujer que fue, mejor dicho, profesional, que desde los 16 años se trabajó, pero, o sea, muchas cosas, y yo le, entonces él me quedó mirando y él se la dejaba en la y me decía, ¿no eres feliz conmigo? Y yo le decía, no, no soy feliz, pero en ese momento no entendí que, que era que yo estaba llevando hacia la queja todo, más no así, más no al agradecer lo que yo tenía. Eh, el año, pues, Pacho tuvo un accidente, nos tuvimos que regresar, nos tuvimos que bajar y pasó algo que de pronto yo no creo que de pronto muchas personas le haya contado, pero debimos irnos a vivir a la casa de mis suegros y para mí eso era. Entonces era otro golpe a mi ego y a mi orgullo, ¿sí? Entonces, porque nunca siempre vivimos solos. Entonces, yo me acuerdo que cuando Pacho pues, dijeron tiene que venirse para acá porque lo de él era delicado y tocaba, nosotros no vivíamos en un sitio cerca y era lejano de todo. Y yo me acuerdo que yo de las pocas veces fui al Santísimo y le dije, Señor, a mí no me pongas esta copa. Yo le decía, yo no quiero eso, por favor, otra cosa, pero yo no quiero eso porque yo decía, eh, era era como esa parte, esa parte mía, yo le decía, ponme otra cosa, pero, pero Dios es, en su infinito amor, es tan perfecto que él necesitaba que yo bajara y fuera humilde, ¿sí? Que yo entendiera que tenía que volver a ese rol de esposa y a ese rol de mujer, ¿no? Porque entonces era, ay, no, yo era o sea, la que todo lo podía, la que todo lo sabía, la que sí. Entonces entendí pero en ese momento no lo había entendido. Nos tocó pasar 2 años también en esa crisis en la que yo creo que han de pensar, nosotros estamos en la parte pastoral, sí,
Y todo el mundo me decía, pues claro, cuando alguien me preguntaba cómo estaba, no, re mal, a todo el mundo le decía todo mal, todo terrible, todo, y todo el mundo me decía, no, agradezcan, pero entonces en ese ego espiritual de pronto lo pienso yo decía, pero es que, llegué a un momento en el que al Señor le decía, Señor, pero si es que te servimos, si es que hacemos, si es que no sé qué, ¿por qué estamos así? O sea, ¿qué pasa? Sí, o sea, había momentos de esa lucha y empecé como entendí que empecé a tener que buscarlo. Y hace precisamente casi, creo que fue como no, fue para un noviembre, yo ya había empezado a ir al Santísimo, yo le decía, Señor, o sea, llegaba ahí, bueno, Señor, ¿qué hago? Empecé a buscar primero por fuera cosas que no tenía que buscar. Ay, que haga esto, que no sé qué, que Como que, la matica, que la luz. cuéntanos, porque Mi pa- desafortunadamente dentro de los católicos, nosotros tenemos un Dios bombero muchas veces y cuando Él no suple lo que nosotros queremos o no nos cumple, pues empezamos a buscar por otro tipo de cosas. Y dentro, ahorita en este momento estamos viviendo un mundo de muchas sectas, donde los católicos creemos que todo es aceptado. Entonces, a veces por ignorancia, y lo digo porque yo también un día caí por ignorancia en muchas cosas, entonces es bueno en estos espacios, mi Gladys, aprovechar para que ellos sepan que hay prácticas que no lo van a llevar a uno, sino al fondo. Exacto. Bueno, sí. El año, unos meses antes de que mi papi se muriera, yo con él no tuve una buena relación, o sea, no tuve una buena relación, me refiero, después entendí muchas cosas, pero él se enfermó y entró a UCI. Y, y yo tenía una cosa aquí en mi alma porque mi papi pudo, él estuvo en el momento mientras estuvo lúcido, le pidió perdón a mi madre, a mi hermana. Yo tengo una hermana solo por parte de él igual. Y para mí eso era, entonces empecé como a buscar, yo decía, ¿qué será? Pues en ese momento tenía un grupo de amigas que una de ellas hacía constelaciones familiares. Entonces, yo en mi curiosidad y no, es que pues yo veía que sí, que eso está bien, dijo, es que se necesita sanar porque tiene que venir de algo. Y sí, hice una constelación familiar. Eh, la verdad yo pensé, pues no fue así como, pero me sentí como aliviada. Yo dije, bueno, ahí en el proceso yo pensé que con mi papi tuve la oportunidad, lógicamente no hablarlo, pero él me alcanzó a escuchar, de yo pedirle perdón y todas esas cosas, pero listo, hice constelaciones, normal. Empecé por lo menos, entonces yo me conectaba en las mañanas a un grupo, pues que me parecía súper chévere porque yo necesitaba como esa disciplina de tener como los hábitos, que venga, me levanto y hago la oración y no sé qué, pero allí hacían era meditación. A mí realmente pues nunca me gustó, yo no la hacía así, pero yo decía, bueno, pero entonces empecé como a enrolarme en ese mundo que yo decía, yo estoy buscando abundancia financiera porque eso era lo que no teníamos. Yo sentía que teníamos lo demás, pero no la abundancia financiera. Entonces, bueno, yo todos los días me levantaba a 5 de la mañana, hacía todo el proceso, que una cosa, que otra, que cuando le dicen a uno el journal, pero el journal que era que el agradecimiento, todas esas cosas, bien, pero ahí seguía igual. Yo empecé a hacer proceso pues empecé a trabajar de manera independiente en tema de marketing digital. Yo decía, pero a todo el mundo le va bien y a mí, ¿por qué no? Y nada, o sea, era algo que yo decía, algo está pasando. Te voy a ser sincera, nosotros con Pachos en un momento fuimos donde un sacerdote que de verdad que queremos mucho y pues que tiene sus dones. Y yo decía, padre, ¿será que a nosotros nos hicieron algo? Sí. El padre nos miró y dijo, no, para nada, pero pues lógicamente yo al padre no le, pues mentira, yo como no sabía que hacer constelaciones no era, no le contaba porque no me pareció, o sea, no, Sí. sino que yo creo que seguí con ese proceso y el año pasado en noviembre vi una publicación tuya, tú te, tú sacaste una publicación y yo no sé por qué, pero creo que lo que tú escribiste me pareció como muy bonito, o sea, tocó mi corazón y yo me solté a escribirte y a contarte qué era lo que estaba pasando en mi vida. Y no tardó ni 15 minutos cuando tú me pediste el número y hablamos. Y yo creo que
porque pues yo ya estaba yendo al Santísimo, yo le decía, Señor, ¿qué hago? Pero no sabía qué hacer, no sabía por dónde, no sabía, porque yo me sentía como la mujer Boronitas, que como que todo ese castillo que para mí pensé que era importante, se había desvanecido. Eso de lo que yo era y de lo que yo sentía, yo decía, pues es que ya no soy, ¿sí? Y conocer todo el proceso de lo que tú haces, ese fue el camino que Dios me llevó a mostrarme, que Él tenía cosas mucho más grandes para mí, pero que era de la mano de Él, pero no de la mano de Él como yo quería, era de la mano de Él como se debía. Sí, tú que... Ay, me da risa, porque Sí, yo me es que tú acuerdo al es que sí, principio, claro, me claro. acuerdo, yo con ese, ay, cuando tú me contabas que estoy en un grupo y yo, ay, señor, y a mí me daba gastritis, úlcera de todo, yo decía, señor, ¿yo cómo le digo? Pero yo le tengo que decir que deje de buscar, porque eso es lo que nos pasa. No buscamos en la fuente que debe ser, buscamos en otros lados y nos acabamos desviando y el camino está, solo que para ese camino, por eso es que los hebreos se demoraron 40 años para llegar a la tierra prometida, era para hacer 40 días y nosotros esos 40 días los volvemos porque buscamos, entonces cuando tú me decías, no, ay, yo estoy en un grupo y yo decía, ay, Dios mío, pero el Señor es muy grande y eso sí, el mensaje yo lo doy. No, exactamente. Y entonces ahí empecé como a decir, pero, o sea, Dios me fue mostrando todo. Cada mentoría tuya era, o sea, fue empezar a cambiar. Estoy en el proceso porque pues no somos perfectos, pero veo sobre todo algo, lo primero que yo creo que cambié fue mi manera eh, en ver a mi esposo con un orgullo y una admiración de saber que para mí, por lo menos, el hecho de yo poderlo atender, de cocinarle, de que yo le tenga todo listo, para mí es esa manera de mostrarle ese amor, de amarlo y de saber que yo le decía a él, yo de pronto a Dios le pedí en algún momento que yo quería que tú llevaras, o sea, que tú tomaras ese rol de esposo en el sentido, en todo sentido, El pero proveedor, era que protector, yo sí. no lo dejaba. Entonces, él en estos momentos es el que está a cargo pues, de todo lo de su rol y yo lo admiro tanto porque yo decía, Señor, esto era lo que yo te pedía, o sea, esto, pero lo que pasa es que yo quería, no, Señor, es que yo quiero ganarme $10,000 mensuales y eso es lo que yo quiero. Y mira, fue noviembre y fueron como 6 meses, 7 meses que la vida nos ha cambiado de una manera. Para mí yo creo que de las cosas más lindas, a pesar de que yo iba al Santísimo, era ir, pero con un propósito diferente. No con el propósito, ay Señor, cámbiame. No, era con ese propósito de amor, de agradecimiento, de empezar a ver en el otro el rostro de Jesús. Y yo creo que con el que primero empecé fue con mi esposo. Ay, Ver qué el rostro lindo. de Jesús en él ha sido como tan bonito y sobre todo por lo menos lo que tú decías al principio, el tener una amiga como tú, que todavía soy de las que pasa algo y Lore, pasa tal cosa. Ya me conoce tanto y a veces ella, o sea, tú me conoces en los silencios o cuando respondo, esta no es Gladys, ¿sí? Pero yo digo que Dios siempre nos regala ese ángel de la guardia y yo creo que tú estás ahí en ese proceso de ser mi ángel porque Ay, me no. conoces, ¿no? Me conoces y todo lo que me envías es nosotros tenemos un proyecto en conjunto con mi esposo y lo teníamos llevado de una manera. Sí. Cuando llegaste a mi vida, yo dije, no, la manera mía es que Dios tiene que estar presente. O sea, nosotros tenemos que mostrar realmente que las familias y las parejas felices no son solamente hechas de amor, sino es fundadas en el amor de Dios, de la No mano son, de Él. Ajá. no son para Entonces, mostrarme en Instagram, porque exactamente. les voy a contar algo. Ayer yo estaba en la misa y habían bautizos. Y yo dije, Dios mío, ayúdame porque me empezó a dar un desespero llegaron porque el padre les deja una banca completa a la familia del bebé que va a ser bautizado. Llegó la señora, el señor, pues
yo hasta decía, Señor, perdona porque estoy juzgando. Primero se le veía el rol a la señora de que era la que mandaba en la casa. El muchacho, mejor dicho, sí mucho le dejaba coger la bebé, pero también así no la coja, cójala así. Yo decía, Dios mío, nosotras las mujeres como hemos sido adoctrinadas a que somos las que tenemos que mandar y como nosotras digamos. Bueno, llegaron tarde a la misa, ella casi que ni se acomoda en la banca, solo pensando, saca el celular, el padre es que por favor le abre el pecho, y ella ni le paraba bolas al padre, era, saca el celular, la foto, yo pensaba, Dios mío, en este momento el mundo está tan preocupado por mostrar algo que no es en las redes sociales, tan preocupado, la misa, no, pues hasta cometí una imprudencia. Yo me arrodillé en el momento del santo y yo empecé a decirle, porque ya se sentó yo, que toda rodilla se doble ante ti. Porque ya me quedaba que ella se corrió así, se corrió, claro, porque yo le empecé a hablar al oído. Yo, Señor, te pido por todo el mundo, este mundo que está, no sé qué. Mejor dicho, no, de verdad. Yo dije, perdóname, Señor. Parece, yo le reconocí, yo perdóname, Señor, porque parezco farisea hipócrita. Pero, Dios mío, da impotencia de ver cómo las personas, por ejemplo, el bautizo, es que era su hija que iba a ser bautizada, ella estaba, o sea, lo que menos le importaba era el sacramento. Entonces, es eso, y con el marido, no, que así no, yo decía, ay, lo que tú hoy estás diciendo, mi Gladys, gloria a Dios, porque el Señor te colocó aquí, nos coloca aquí para eso, no para juzgar a nadie, pero sí para mostrarles a las mujeres que nosotros tenemos un rol hermoso. Yo te quería preguntar, que dentro de la mentoría, antes de tú comenzar la mentoría, tú nos contaste toda la historia y nos estás contando la mujer que tú fuiste, esa mujer empoderada, esa mujer que tuvo un nombre reconocido, que su reconocimiento lo veía era en un cargo, en una empresa, en el nombre de la empresa, que después cuando saliste de allá prácticamente quedaste sin identidad. Porque ahorita tú dijiste, una de las cosas después de la mentoría o durante la mentoría fue ver a mi esposo como ver a Jesús en el rostro de mi esposo, pero yo te quiero preguntar, tú como mujer, ¿qué fue lo que recuperaste? ¿Qué fue lo que Dios te entregó en esa mentoría? Yo creo que me entregó como, primero vivo en paz, o sea, vivo ya más en tranquilidad y algo que solté es que solté como esa parte que, como dejé de sentir que debía mostrarle a todas las personas que yo podía con todo, o sea, y que todo se hacía era como yo quería. Entonces, empecé a disfrutar esos pequeños detalles, a pedir ayuda, ¿sí? Y sobre todo como a pedirle permiso a Dios de lo que voy a hacer y de todo lo que antes de pronto yo yo decía, sí, se hacía oración, pero no me preparaba en el día para esa felicidad. O sea, esa felicidad de primero Dios y después todo, el saber que ahora voy a una Eucaristía y la disfruto, sí, sí me gustaba, pero no la disfrutaba porque llego siempre ahora, el Señor, ¿qué me quiere decir hoy? ¿Para dónde voy? Como te digo, el ya disfrutar el rol en mi casa, o sea, el saber que ese es el espacio donde vivimos y que Él nos regaló, y qué bonito cuando Él llega y Pacho no es nada exigente, pero llega y encuentra todo en su sitio, todo súper bien. ¿Por qué? Porque amo ese rol y no con eso digo que yo no estoy trabajando. Claro, también estamos en proyectos y cosas, pero ya desde mi casa, desde mi hogar, desde mis momentos. Entonces, yo creo que eso fue lo que primero, la paz, la tranquilidad, porque vivía de un proceso, de un desgaste. O sea, era corra para aquí, corra para allá. Y yo creo que un ejemplo que te he puesto muchísimo, y creo que fue al final de la mentoría que lo entendí, yo era la Marta, Marta de Jesús cuando llegaba, la que hacía y hacía y hacía. Y cuando me decía, pero es que debe ser la María que esté sentada realmente a lo que es importante de Dios, y eso lo estaba haciendo. Yo no te puedo decir que al 100%, pero ya pues a cada labor que hago le estoy poniendo ese propósito y ese amor, pero sabiendo que para mí las mañanas son, inician con Él, o sea, inician con Dios, porque
porque y yo no te puedo decir que a mí me lo habían dicho las amigas que son de la pastoral, es que así, sí, sí, yo les decía, sí, sí, claro, yo sí, no, y sí hacíamos la oración, pero era esa oración como que de las carreras y ya voy a cumplir, no, ahora es desde el corazón, es Ahora es desde, sentida. exactamente, entonces, por lo menos ir a una hora santa para mí en estos momentos es de un disfrute tan bonito que yo no me imaginaba, o sea, porque como te digo, mi vida era solo de afanes y mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Y piense, piense y piense, y voy a hacer tal cosa, y voy a hacer tal otra, no sé qué. Exactamente, pero ¿por qué? Porque entonces, ay, como no pueden, entonces venga, pues lo tengo que hacer yo porque así como ellos lo hacen no me gusta. Pero también tuve que pasar por un proceso también de enfermedad, de saber que me tengo que quedar quieta, de saber que debo también permitir a veces que me atiendan, de que, o sea, todo ese tipo de cosas aprendí a recibir, porque no sabía recibir. No sabía recibir, yo pensaba que no, yo era la que daba y no, no, pues yo para no, o sea, el no recibir era, yo confundía la humildad, ¿sí? Entonces que la humildad era, no, es que era deberle el favor a alguien y, ay, no, para que me vean así como muy chiquitica y la persona grande, no, no. Entonces, yo me acuerdo que en un momento es una anécdota que tuvimos con un sacerdote amigo, que pues cuando estábamos en esa crisis tan fuerte económica, pues alguien llegó y nos llevó a un mercado. O para mí fue, imagínense, o sea, para mí fue terrible. Y No, entonces yo me acuerdo que le hicimos el comentario, no, padre, terrible, tal que entonces nos regañó. Dijo, ¿ustedes quiénes se creen para, para hacer esto? ¿Cómo fue que nos dijo? Como para que la obra de Dios no se haga. Dijo, porque es que no lo vean por el lado de ustedes. Dijo, ustedes no saben Dios de qué se está valiendo para purificar a esa familia o a esas personas que les están ayudando. Y si ustedes ahí salen con su humildad falsa, porque él nos dijo, y entonces ahí claro, lo entendí, o sea, bueno, yo decía, pues sí, o sea, claro, a uno le cuesta recibir, pero cuando vienen de esas personas que lo dan con amor, así como de pronto uno lo ha hecho, entonces son todos esos detalles chiquitos, Lore, que para mí fueron como esos, yo tenía esas banderas rojas y no me había dado cuenta. Lo que pasa es que el Señor de verdad, cuando yo le renegaba, Señor, si nosotros le servimos y todo eso, pero es que yo solamente pensaba en la parte financiera. Yo no claro. agradecía el resto. Yo no agradecía y un día con una amiga que estaba pasando por una situación complicadísima, donde para ellos eran, como dicen, pero tan pobres que lo único que tenían era dinero, precisamente por eso, porque tenían mucho dinero, y ella fue la que un día me dijo, mire, pero es que a mí me encantaría tener su relación, cómo son, como todo. Y entendí que yo era millonaria, que tenía un esposo, mejor dicho, que él siempre, algo muy lindo es que él siempre, por lo menos me ha dado el puesto después de Dios, de ser esa primera persona, ¿sí? Entonces, yo eso no lo entendía y yo no lo valoraba, que él lo que llega lo comparte de una manera, o sea, y primero somos nosotros, entonces, todos esos detallitos yo no los veía, porque los veía normal, no, normal no, ese detalle chiquito es el que más enamora, y si tú me dices, yo digo que después de la mentoría, amo, amo 10 veces más a mi esposo que antes porque lo Ah, veo con otros ojos. A mi hija le pido a Dios todos los días que me la haga invisible del mal porque pues de todos modos tiene 16 años y es una niña de un corazón lindo y bello, pero pues es la juventud y entonces el Señor me fue enseñando muchas cosas, ¿sí? Entonces de pronto antes yo leía, voy a este libro para ser millonaria, para hacer tal cosa. sí, Hoy en día le siempre digo, no, millonaria, ay, Dios sí, mío. sí, entonces yo decía, ahora entiendo que no, los libros los que son los que me van a cultivar ese amor, esa alma. Entonces yo en estos momentos, eh, eso es lo que yo digo, la mentoría me sirvió para abrir los ojos, para entender cuál era mi rol, para hacer, porque cuando nos hablan me decía feminidad, la feminidad sí es la delicadeza, es todo eso, pero pues a mí por lo menos me habían metido en la cabeza que era el feminismo, o sea, ay, es que porque somos más grandes, ganamos mejor, nosotras podemos tener mejor puesto, podemos llegar más rápido, somos más autosuficientes porque hacemos no solo el rol de la oficina, sino de la casa, pero,
a costillas de qué, como dicen, o sea, a cargo de qué. Entonces, algo que le doy y le aprendí a agradecer es poder estar con mi hija desde los 8 años. Tiene 16 y amo ese momento porque es ver esa complicidad que tiene ella de niña conmigo, de muchas cosas, y yo creo que ese tiempo no lo cambio porque si no a ella le hubiese tocado para un lado, para otro, y no. Y hoy no sabes dónde estaría tampoco. O sea, no Exactamente. tendrías, digamos, es lo que tú dices, aparte del tiempo, esa confidencialidad con ella, de tu poder saber tu hija en qué momento está, por qué está pasando, cómo se siente, que yo creo que ahora es una etapa muy difícil y que yo creo que ahora es mucho más difícil con los adolescentes porque pues desafortunadamente son papás ausentes donde ni conocen a su hijo, donde pasan un tiempo que hasta los mismos, el tiempo ni siquiera lo aprovechan en familia, sino que acaba cada uno haciendo por su lado. Entonces esos hijos se vuelven que son del mundo, prácticamente, son del mundo. Migláez, y te iba a hacer otra pregunta. Entonces, ¿qué fue lo que más duro te pareció de la mentoría? La disciplina. La ¿Por disciplina de la oración. Sí, porque fue como habituarme a ese hábito, porque pues sí, sí, como te digo, lo tenía, pero era así como muy, muy ligero. Y el saber que me sentaba y como tú me ponías el ejemplo, el leer la palabra, entonces para mí ahora esa partecita fue la que me costó mucho, porque por lo menos se me facilitó ir al Santísimo, ir a Eucaristía mucho más seguido, pero esa disciplina de la mañana, el sentarme y que lo primero sea él, no fue tan rápido, fue poco a poco. Entonces, y de todos modos, pues la mentoría de nosotras fue más larguita que me imagino porque hubo procesos en mí, también contigo, entonces no era cada 8 días, sino era mucho eso, más, aunque yo decía, me alegra porque así no se va a terminar la mentoría y te puedo ver y eso te iba entonces a puedo decir, aprender más cosas. en algún momento pensaste en desistir o no puedo más o ay, no. Te cuento que no, para mí eh, era como ese que voy a aprender hoy, no, nunca, sino simplemente pues que se presentaban cosas de pronto, pero no era porque yo dijera yo hasta aquí no, simplemente que era que cuando de pronto yo no cumplía con las tareas, como que me decía, yo no voy a decirle que no. Sí, entonces eran esos pretextos por no haberlas hecho, pero ¿por qué? Por esa falta de disciplina. Y la disciplina mía, de verdad, y si te soy sincera, llegó fue casi como en la séptima mentoría que yo dije, no, ya, ya. O sea, Constancia, ya cuando vimos, orden, constancia y diligencia. es que ya cuando vi, exactamente, yo cuando vi ya muchas cosas y muchos cambios y sentir que por lo menos ya no exploto, porque antes explotaba rápido, ahora me quedo callada. O sea, mire, y una de las cosas que aprendí, y te lo agradezco, es que aprendí a callar. Aprendí a observar y a callar, porque antes yo parecía, hablaba, decía, no sé qué, opinaba, todo. Eso Ahora no. tenemos que agradecer a ella. Ay, sí, a ella, sí, sí, Hicimos porque buen yo con ella. digo, exactamente, me aprendí a ser como discreta, solo miro, observo, sí, entonces, pero esa partecita sí, y esa otra que me acerqué más a la Virgen, sí, mucho más que antes, porque cuando estábamos en las mentorías fue como aprender ese ejemplo de la humildad y la obediencia, ¿no? Porque cuando uno dice, ay, es que uno es obediente, entonces, ay, ¿qué tal obediente? Porque se deja del esposo, no, es que la obediencia no en eso. Entonces, o sea, es ese rol de verdad de nosotras somos como el alma del hogar, o sea, nosotras somos el esposo, somos ese corazón, ¿sí? Sí. Y yo me acuerdo, mira, que nosotros cuando vamos ahora, yo decía, yo soy la menos espiritual, yo no vengo de una familia así, Pacho sí venía de una mamá de Eucaristía diaria, Santísimo diario, mi suegra hacía 2 rosarios diarios, ella era una santa, una mujer hermosa, entonces, pues, entonces yo le decía, no, si usted no ora, entonces tampoco, y a veces no oramos, no, ¿por qué?
como él no, es que yo no soy espiritual y yo siempre, y ahora no. Entonces cuando ahora el rosario, vamos, lo hacemos, esa es la intención, entonces lo hacemos con cariño, porque antes el rosario lo hacíamos en la noche, nos dábamos cuenta que si no era el uno, era el otro que se dormía. Entonces dijimos, no, tenemos que buscar un momento en el cual lo hagamos los dos. Entonces, antes de que se vaya, el saber que ya ponemos la intención y lo hacemos. Entonces, es ese amor por la Virgen que yo digo, es la mujer, es esa mujer modelo. ¿Y cómo fue ella? Imagínense. Ay, Entonces, sí, así es. Bueno, mi Gladys, ¿qué más te iba yo a preguntar? ¿Qué es lo que tú sientes que más cambió así, un antes y un después? Ya has contado pues que ya ha sido muchísimo, pero que tú cuando terminaste la mentoría, tú dijiste, Dios mío, o sea, esto fue como, sí, un cambio así, wow. yo creo que la sanación, o sea, sanar todas esas heridas que venían y que yo no reconocía, Lore, que yo no sabía de pronto que era ese peso, era como una armadura que yo tenía que pesaba mucho y que no entendía. Por eso de pronto antes empecé a buscar por donde no era, pero era porque no había identificado qué era lo que me dolía. Y entendí que también tenía que empezar a soltar, porque yo me hacía cargo de la vida de los demás y me cargaba eso de las otras personas. Entonces, eh, Dios me enseñó cómo a descansar en Él y a sanar esas heridas. O sea, después de que hicimos la mentoría de las heridas, fue como si esa luz hubiese aparecido para mí, ¿sí? Porque ya se fue la queja, o sea, de verdad. Yo creo que de vez en cuando por ahí sale esa parte así como que, ay, cierto, y digo, no, a ver, venga, escribo, aprendí a escribirle a Dios, o sea, a escribirle de una manera que en las mañanas le puedo estar diciendo, porque entendí que todo el mundo pues lo hacemos de una diferente manera y a mí me gusta escribirlo, o sea, eso me ayuda muchísimo a despejarme, a pedir claridad y pues ya por lo menos no escucho podcasts de otros, sino los sacerdotes, tú me mandas material de lo que tú haces, escuchar también tu canal, o sea, todo ese tipo de cosas, y es que eso es lo que me está alimentando el alma, entonces, eso. Exactamente, eso es lo que tú dices, alimentar el alma, porque nos llenamos de tanta información. Y el mundo nos bombardea todo el tiempo con mucha información. Es más, ¿te acuerdas cuando, porque Gladys, ella aparte de la pastoral que tiene con el esposo, que ayudan parejas, ellos también tienen una página que se llama Felizmente Imperfectos. Felizmente. Imperfectos. Ahorita ya nos va a contar sobre qué es lo que ellos trabajan y también es una mujer que sabe bastante sobre redes sociales, sobre la parte digital, ChatGPT, inteligencia artificial, Instagram, entonces ella nos ayuda a las que tenemos un poquito de dificultad. Y una cosa que nosotras nos hemos dado cuenta, nos dimos cuenta es que es mucha información la que uno recibe y el ser humano quiere mucho motivacional. Entonces, como el Instagram entrega todo así, TikTok, Instagram y esas plataformas, ellos entregan todo así rápido, rápido, rápido. Entonces, el cerebro de uno termina tan cansado durante el día porque es un video en un grupo, otro video en un grupo, entras a Instagram y las personas desafortunadamente se han querido alimentar mucho del motivacional. Ay, qué lindo este video y es muy bonito. Pero cuando nosotros de verdad queremos hacer cambios en nuestra vida, queremos mejorar, pues es mucho mejor ir a fuentes confiables de personas que de verdad nos van a enriquecer el alma, lo que dijo Gladys. Entonces, mi Gladys, cuéntanos qué es lo que tú haces con Pacho, la página, cuenta todo para que también te conozcan un poquito. Bueno, el año pasado, pues precisamente en todo el proceso de lo que yo quería que hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es mi propósito? Pues yo sabía el propósito, nosotros lo tenemos juntos, pero ¿en qué puedo ser útil? Porque yo pensaba que solo era útil en el tema empresarial y compré un curso, yo dije, bueno, es el último que voy a comprar y empecé a practicar y pues ahí me dijeron, ustedes tienen que hacer
de las redes sociales algo lo que a ustedes les gusta, porque yo trataba de vender productos de otras personas y nada, no, nada, porque me metía con decoración y yo por ese tema nada, cosas por el estilo, manualidades y nada. Entonces yo le dije a Pacho, pues hagamos de parejas. Le dije yo, entonces no, pero yo le dije, no, hagámosle y empezamos el año pasado, el 24 de febrero, y pues al inicio fue todo motivacional, era la parte que la frase romántica, las cosas bonitas, ¿sí? Y ahí empecé yo a practicar todo lo que yo empecé. Y en menos de 4 meses la página ya había crecido a 20,000 seguidores y ya en septiembre tenía yo 150,000 seguidores. O sea, empezó a crecer y este año, dentro de todas las cosas que de pronto el Señor nos mostró, porque yo le decía, Señor, ¿qué hacemos? O sea, ¿por dónde es el camino? Él me mostró que era mostrando que todo, o sea, como que él mostrándonos que todo ha sido de la mano de Dios, o sea, nada, o sea, nosotros de pronto en todo este proceso, en la parte de comunicación, sentimos que ya supimos cómo es. Entonces dije, pues enseñémosle a las personas ese método que nos ha funcionado y en eso estamos, en ese proceso. Nos han llegado muchas parejas para hacer consejería, eh, pero todo de la mano de Dios. O sea, dijimos, no, o sea, aquí Dios tiene que estar presente, aquí tiene, y pues empezó a crecer otro poquito más y pues ya vamos un poquito mucho más allá, con ganas de dar otro mensaje que después de pronto ya cuando ya comience, porque nosotros después de analizar toda la comunidad que tenemos, sabemos que hay que empezar desde el inicio, entonces también pues ahí planeando. Y sí, y también pues me di cuenta que yo dije, a mí me tocó empezar de cero, pique aquí, pique allá, y hay muchas mujeres emprendedoras que no saben cómo empezar y que me pasaba a mí. Yo empezaba y sí, ahí no decía que correr el puntico, entonces ahí me quedaba y ya no y no me funciona, entonces hasta ahí llegaba. Entonces yo digo que pues he podido de pronto capacitar a personas como después de los 40, yo dije que era como las mujeres que queríamos emprender o que de pronto se dificultaba y ahí estoy también en ese proceso que también me pareció, nunca me imaginé que yo tenía para enseñar porque yo dije, no, yo no soy capaz de enseñar, yo había sido muy numérica y no me imaginé que yo iba a tener creatividad, pero pues una cosa es lo que yo pensaba y otra es lo que Dios quería. Entonces, Dios nos desarrolla las habilidades, nos da talentos, como la parábola. exactamente, exactamente. Bueno, mi Gladys, ya estamos terminando. ¿Qué más te gustaría decir, aportar? Un mensaje para las mujeres. Bueno, que todas, siempre cuando hablamos cuál es su misión en la vida, entonces uno, ay, ser exitosa y ser no sé qué, y yo entendí que la misión que Dios tiene, por lo menos mi misión principal es ser esposa y madre, pero desde el amor, ¿no? Y pues también poder compartir con otras mujeres que también se puede encontrar esa felicidad de la mano de Dios y de su familia. Entonces, pues yo en este proceso que viví en la mentoría, pues, ¿qué aprendí? Aprendí como a organizarme y a dedicarle ese tiempo real a mi familia, porque a veces uno dice, no, estoy haciendo, y después le dedico a la familia, no, esto, todo tiene que ir de la mano, ¿no? Entonces, y pues yo digo que aquella mujer que no se siente como identificada, que como que ha perdido ese rumbo y como esa mirada, la mirada es hacia el cielo porque Dios es el que todo nos da y nos da esas oportunidades, ¿no? Entonces, y la mentoría a mí me recordó quién soy, que Dios tenía para mí, pero pues que yo no lo veía porque estaba picoteando como una gallinita por otros lados, ¿no? Entonces, esto contigo no fue solo una mentoría, fue un encuentro directo con Dios y de verdad que vale la pena vivirlo. Lindo, tan linda, mi Gladys. Qué bonito, mi Gladys, de verdad. Tú sabes que esto es una obra del Señor, que es Él el que hace todo, que yo soy su instrumento, que me dejo usar, que como tú dices, todo lo hago con el amor que Él me da y que les entrego a mis mentoradas y que terminó siempre cogiéndoles tanto amor, tanto cariño, vuelve una amistad por lo mismo, porque
así como tú, así como todas, están, digamos, cuando llegan a la mentoría, están sin saber qué hacer, están desesperadas, eh, han buscado tanto, pero llegan ahí ya cansadas, porque cuando uno llega a los brazos de Dios es porque ya está cansada de buscar y de intentar por todos los lados. Uy, Y yo sí. un día también estuve así. Entonces, yo sé por lo que ustedes pasan, yo sé, entiendo y vivo con ustedes ese cambio, todo, o sea, lo vivo, lloro, oro mucho porque todo se pueda dar. Entonces, bueno, nosotras las mujeres estamos para eso, para apoyarnos, para guiarnos, para ayudarnos una a la otra. Para eso también, para aprender la una de la otra, para mostrar el camino. Y creo que Dios nos tiene aquí para eso. Y te voy a decir algo, es que la mentoría no para aquí porque vienen proyectos. Ay, qué Entonces bonito. El Señor no las va a dejar así, solitas. No, y tú no La me has verdad, dejado sola porque cuando cualquier cosa alzo la mano, lore tal cosa, entonces sí. Y de verdad que nada más cuando tú dices la mujer que Dios soñó, o sea, yo decía, es trabajar ese sueño que Dios siempre ha querido con nosotras las mujeres y que a veces de verdad por querer ser autosuficientes se nos olvida. Y qué bonito es disfrutar ese rol y qué bonito es compartirlo, o sea, y yo digo que ahí está el secreto, es eso, es volver a lo que realmente somos y que de pronto en algún momento lo dejamos y pensamos que era nosotros hacer todo y no, es las que somos pues casadas, es llevar todo de la mano del esposo y permitirles a ellos hacer su rol. exactamente, darle su lugar. Dios nos creó en un orden. Y ese orden cuando se altera, pues pasa todo eso que estamos viviendo en este momento, que las mujeres están viviendo. Entonces, ese orden es lo que también se aprende aquí en la mentoría, lo que Gladys ha dicho. Ese orden, Dios hizo la creación en un orden, nos creó a nosotros en un orden y hay un orden cada momento y para cada persona. Entonces, bueno, mi Gladys, entonces Ay, me bueno, muchas alegra gracias. mucho, que Dios te bendiga. Aquí seguimos, Yo sé que sí, que el Señor siga tocando muchas almas, muchas personas. Ahora tú ya eres esa mujer que Él soñó. A partir de que te graduaste y te certificaste, comenzaste a ser esa mujer que Dios soñó y eso es por lo que todos los días también el Señor te muestra y te guía. Y muchas cuando gracias. uno se deja guiar por Él, uno sabe que el camino es perfecto, que no hay que buscar otro. Así es, no hay más, nada más, exactamente. Y muchas gracias de verdad por esta invitación, que estaba muy nerviosa. Yo decía, pero pues antes de comenzar, yo le decía, bueno, Señor, lo que tú quieras que yo diga, porque Así, hay personas que de pronto están pasando algo así, y yo sé que no hay nada que no se solucione si no es de la mano de Dios. Entonces, así es. Dios lo va entendiendo. Cuando tú llegaste fue por gracias a un testimonio que yo di. Ujú. Entonces, siempre los testimonios es para eso, no es para vanagloriarnos, no es para decir, ay, yo no, es para que las personas vean que el Señor, la obra que hace en cada uno. Bueno, mi Gladys, que Dios te bendiga, Gracias, te mando un abrazo en el alma y, gracias, lo mismo para ti. y estamos aquí, seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias y gracias a todos.